Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este ratito en el que vamos a aprender un montón sobre temas tan importantes como la gestión del sueldo y especialmente en estas primeras etapas laborales en las que os encontráis o estaréis a punto de encontraros dentro de unos próximos meses. Así que, bueno, queremos que sea útil, práctica, que podamos luego comentar al final cualquier duda, que sea lo más práctica posible, que seguro que lo es, porque con esta sesión, Eduardo, que ahora presentaré, nos va a ayudar a gestionar o entender bien este primer sueldo que vais a tener, evitar errores que podáis tener o que todos hemos podido tener, crear un presupuesto sencillo, identificar gastos. Bueno, seguro que nos dan muchas ideas y nos van a venir fenomenal a todos. Para este tema, como os digo, tenemos a Eduardo, nos va a hablar nada en un minutito, y os presento brevemente. Eduardo Bazús Poza es socio del Instituto de Planificación Financiera Familiar y educador financiero también con enfoque humanista. Tiene más de 16 años de experiencia en el sector energético como ingeniero industrial y actualmente complementa este perfil más técnico con estudios de filosofía, política y economía. Así que también aporta esta mirada un poco más humana, consciente y reflexiva de la educación financiera, de la que hoy vamos a hablar. Acompaña también a familias a hacer seguimientos también de herramientas prácticas económicas con esta reflexión sobre los valores que hay detrás de cada decisión económica. Como nos va a contar él mucho mejor, como él dice también, las finanzas no son solo números, sino también decisiones que definen el futuro de las personas. Así que nada, un placer poder contar con Eduardo hoy. Le agradezco un montón este tiempo. Y nada, antes de comenzar, solo recordar que, que en el chat podéis ir dejando todas las preguntas, dudas, y Eduardo en los últimos minutos las va a resolver encantado. Y también avisaros que estamos grabando también esta sesión para los que no han podido conectarse, que nos lo han pedido también. ¿Vale? Así que muchísimas gracias. Ahora sí, Eduardo, adelante Muy y bien. muchísimas gracias por este ratito. Muy bien, gracias Cristina por esta presentación y es un placer teneros a todos aquí con nosotros porque vosotros sois los protagonistas. Y la verdad es que me hace mucha ilusión que poder ser de ayuda en vuestro inicio de la vida laboral. Muy bien, vamos a ver cómo gestionar mejor o muy bien tu primer sueldo. Para eso, bien, vamos a hablar voy a hablar solo 40 minutos, o lo que me diga Cristina si tengo que cortar un poquito antes, para que tengáis unos minutos de preguntas y luego os cuento brevemente sin más qué es el Instituto de Planificación Financiera Familiar. Bien, empezamos con la primera idea, vamos fuerte, y como estamos hablando de dinero, tenemos que saber que el dinero no es otra cosa más que una herramienta que nos tiene que servir para nuestros objetivos vitales, ¿vale? Como cualquier herramienta, pues tenemos que evitar que se convierta en un tabú. Y también hay que diferenciar la riqueza del dinero. El dinero muchas veces se confunde con, pues soy muy rico, pero a lo mejor, pues tenemos que profundizar un poco más para saber que no es lo mismo. Otra idea interesante es la que nos dijo en su día un filósofo que yo creo que era Sócrates, que nos conociéramos muy bien a nosotros. Eso es lo primero que todo el mundo debería empezar por conocerse a sí mismo para poder gestionar mejor tanto su dinero como el tiempo y energía, que es al final es lo más importante que tenemos y lo que por ejemplo, el tiempo es muy difícil de comprar, no se puede comprar, ¿no? Por eso yo siempre procuro aconsejar a la gente que se pregunte a sí mismo qué es lo que realmente valora, qué le da paz o qué le deja dormir bien por las noches y cómo se vería él a futuro dentro de unos años. Porque dependiendo de cómo respondamos a esas preguntas, pues podremos ir por un camino mejor o por otro. Efectivamente, Sócrates creo que fue él, aunque tampoco es muy seguro, que no es más rico el que más tiene, sino quien menos necesita. Bueno, esto también tiene un límite, pero así en líneas generales nos puede servir para no agobiarnos. Otra idea interesante que quería transmitiros es que es prioritario que nosotros tomemos las riendas de nuestra vida y nos forjemos un criterio para poder
tomar buenas decisiones. Luego ya veremos cómo materializar esas decisiones, más eficientemente o menos. Pero si no hemos decidido bien, luego el resto de acciones que tomemos quizás no nos lleven al punto final donde queremos llegar. Y si, ¿no? Para el que no sabe dónde va, cualquier viento le es favorable. Entonces, es bueno saber hacia dónde vamos y para tomar buenas decisiones. Normalmente, como todos hemos experimentado alguna vez, nos podemos dejar llevar por la publicidad, ¿no? Que nos presiona mucho, el consumo emocional, porque la mayoría de nuestras decisiones de compra o de gasto son por impulsos. Nos dejamos llevar por la emoción, pero no nos hemos parado mucho tiempo a reflexionar, ¿no? Eso que decimos de consultarlo con la almohada tiene mucho que ver con dejar un tiempo para que la parte racional de nuestro cerebro se ponga a funcionar y podamos valorar las pros y los contras de tomar esa decisión. Entonces, la publicidad y las compras a las que nos obligan muchas veces de forma rápida es para que compremos en ese momento porque la emoción nos dice que sí. Y luego también uno de los factores que más impulsan a comprar o a decidir por nosotros es como la envidia, ¿no? Pues me comparo con otros y yo quiero tener eso mismo que tienen. ¿Me hace falta? No. Pero a lo mejor simplemente mi subconsciente me obliga a ello sin más, por envidia o por tener un estatus. Vosotros estáis ahora en el momento en el que seguramente tendréis que decidir qué trabajo vais a elegir, que es bastante difícil, pero hay que pasar por ello. Entonces, mm, la decisión económica, ¿no? Nuestra idea de cuánto vamos a ganar con ese trabajo suele marcar mucho la decisión, pero también puede desordenar tu vida interior, porque a lo mejor ese trabajo no es lo que a ti te convence, no es lo que te gusta, no es con lo que te vas a desarrollar o vas a desarrollar tus talentos. Entonces, no se puede ignorar todo lo que nos va a implicar en cuestión monetaria, pero no puede ser lo más importante al tomar esa decisión. Entonces, como veis ahí, ¿no? Los pilares de la armonía en la vida hay que tenerlos en cuenta. Entonces, hay gente que dice que son tres, cuatro, pero bueno, pues ¿no? El pilar emocional, el amor, ¿no? El tema de la psicología o el mundo interior y, y la vida eterna, o la salud física y luego la relación con los demás. Y ahí también incluiríamos el trabajo y el dinero. Entonces, el equilibrio es lo que tenemos que tender a encontrar. Aquí, por ejemplo, vamos ya a meternos en el tema de que tenemos que decidir por varios trabajos. Como seguramente vais a tener muchas ofertas o vais a conseguir tener muchas ofertas, y Cristina seguramente os va a ayudar, vais a tener tener que tomar esta difícil decisión. Imaginaros que en un trabajo, pues os van a pagar más sueldo en dinero, pero quizás no tenéis la opción de formaros o de tener un desarrollo visible a largo plazo y tampoco vais a tener la oportunidad de tener muchos contactos con otras personas para poder obtener otras oportunidades laborales, ¿no? En cambio, hay otro trabajo que, aunque te paguen menos, que es lo normal cuando empezamos en el mundo laboral, pero resulta que incluye formación en temas humanísticos o en temas de, ¿no? Habilidades blandas que llaman ahora, y eso te lo incluye el trabajo, ¿no? Y además puedes tener más accesible un ascenso en la estructura profesional o muchas cosas que no son solo sueldo a final de mes en tu nómina. Entonces, yo siempre recomiendo que quizás al principio es mucho más importante tener la oportunidad de aprender mucho, incluso aunque no te pagaran. Hay trabajos en los que hay gente que estaría dispuesta a pagar por entrar en ese trabajo y poder aprender todo lo que le ofrece, porque eso es mucho más valioso que una nómina más abultada, porque al final
ese dinero que vas a conseguir en la nómina lo vas a tener que utilizar quizás para formarte en otro sitio. Entonces, ese camino más largo quizás no te conviene. A lo mejor cobras menos, pero ya estás formándote, ya estás mejorando. Y eso al final puede ser mucho más valioso. Vamos a poner otro ejemplo. O bueno, vamos a explicar un poquito más este. El sueldo monetario más alto, ¿qué implicaría? Pues que tienes mucha liquidez, es decir, tienes disponibilidad de dinero inmediato para utilizarlo ya. Eso está bien, pues si necesitas, por lo que sea, pues comprarte un coche para ir al trabajo o quieres pagar ya el alojamiento porque no tienes otra opción, pues eso te va a ayudar y es una ventaja. Pero también hay que tener en cuenta desventajas, como por ejemplo que cuanto más cobras en dinero, más impuestos pagas. Es decir, cuanto el Estado o Hacienda ve que se mueve el dinero, más va a quitarte. Menos formación, como hemos visto antes, y no tienes oportunidades de crecimiento, porque la empresa quizás no va a invertir tanto en ti como en esta otra opción en la que hemos visto que el sueldo es menor, pero el plan formativo es claro y potente. Entonces, esa formación que te va a aportar ese trabajo nuevo tiene, mm, te da mucha más capacidad de generar dentro de un tiempo muchos más ingresos. Entonces, es no obsesionarse con el presente, sino tener también visión de futuro, ¿vale? Porque a lo mejor ahí tienes la oportunidad de apuntarte a un máster. Pues aquí he puesto varios ejemplos, porque ahora hay muchísimos ejemplos que pueden ser aplicables a conocimientos o a estudios como los vuestros. Entonces, hay muchas oportunidades. Luego hay otra opción que hay que tener en cuenta, que es la remuneración en especie. Porque hay empresas que, por ejemplo, te pagan el comedor o te pagan un seguro médico o pues cursos, transporte, y todo eso no te lo pagan en dinero y luego tú con ese dinero pagas, sino que ellos te dan el servicio y por tanto no se mueve el dinero y no te van a cobrar impuestos sobre eso. Y lo único que sí que es que desde hace pocos años sí que tienes que pagar un poquito de impuestos esa retribución, pero es muchísimo menos que si te pagaran, por ejemplo, la comida todos los días, te dieran un extra de 30 euros y tú con ese dinero pagaras en el restaurante. Porque tendrías que pagar cotizaciones por ese dinero que te han dado y luego en el IRPF también. O sea, sería mucho menos eficiente. Por eso hay que tener en cuenta cuando vas a una entrevista de trabajo, pues cómo te van a retribuir, de qué manera y cuánto. Bien, vamos con la siguiente idea. A la hora de manejar el dinero, como todos tenemos gastos en la vida, hay que diferenciar, ¿no? Y sobre todo, pues Aristóteles podríamos decir que nos haría distinguir entre gastos por deseo, lo deseamos, pero quizás no lo necesitemos, y eso, pues a lo mejor no te incrementa tu nivel de felicidad. Puede ser por lo que hemos visto antes, ¿no? Pues por estatus, por miedo a quedarte fuera del grupo, tal. Luego podemos gastar o encauzar ese dinero que hemos ganado, lo podemos encauzar en una inversión, es decir, no es un gasto, sino que lo cambio por otra cosa que me va a mejorar en el futuro mi nivel de gasto, por ejemplo, ¿no? Si no me lo gasto ahora, me lo puedo gastar en el futuro, pero podré gastar más porque ha sido una inversión, eh, ya veremos luego, pero puede ser una inversión muy buena. Y luego también hay que distinguir entre acumular, que es decir, ahorrar, es decir, gastar menos de lo que gasto, que puede ser gastando menos, pero eso tiene un límite, porque también tenemos que comer, o puede ser también generando muchos ingresos, ¿vale? Entonces, en esa diferencia entre lo que gasto y lo que ingreso, ahí tenemos la acumulación o el ahorro. Que eso muchas veces hay gente que lo ve como un fin y se pasa toda la vida llevando un Excel para ver cuánto puede guardar, rascar de aquí y de allá, y no hace nada con ello, solo su objetivo es guardarlo, acumularlo y tenerlo ahí quieto. Ya veremos luego qué implica. Pero eso al final te vuelve un esclavo del dinero. Entonces, vamos a ver ejemplos como la formación.
se puede ver como un gasto o una inversión. Yo prefiero verlo como una inversión, porque es verdad que vamos a utilizar ahora nuestro dinero, pero eso no es a fondo perdido, sino que vamos a tener un progreso personal que se puede ver como una inversión, porque eso luego nos va a hacer que estemos en disposición de quizás ir a otro trabajo en el que nos paguen más o que estemos más a gusto. Entonces, la formación siempre es una inversión muy potente. Viajar porque a lo mejor pensamos que utilizar el dinero ahora para hacer un viaje pues no es lo más apropiado y ya lo guardo para dentro de unos años y haré un viaje más grande, más lejos, pero quizás si ahora gastas ese dinero en ese viaje te da una experiencia o, unas experiencias, eso es, que de otra manera no la hubieras tenido y a lo mejor eso marca la diferencia en tu vida. Entonces, no siempre viajar y hacer este tipo de actividades es un gasto. Se puede ver también como una cosa necesaria que es bueno hacerla. Comprar un curso, ¿no?, de formación en el que tengas cada vez más capacidades y eso es como el interés compuesto, que luego veremos que tú tienes una formación y esa formación te da la capacidad de aprender más y más rápido y luego eso todavía te da más capacidad de aprender más y más rápido y es algo que se vuelve más grande. Entonces, los cursos de formación siempre son recomendables. En cambio, por ejemplo, comprar un teléfono por estatus, ¿no? Pues eso al final es un gasto que no era necesario y que podías haber utilizado toda esa cantidad de dinero en otra cosa que sí que te aporte más. Diferencia entre activos y pasivos que habréis oído seguramente. Es muy sencilla. Los activos son elementos que hacen que tengas más dinero tú en tu bolsillo. Puede ser fondos indexados, fondos normales, que ya os explico que simplemente eso significa que tienes un montón de empresas a tu nombre. O sea, tú compras un trocito de empresas, ¿vale? Y son tuyas. Tú eres dueño de esas empresas. No de 100%, tienes un porcentaje muy pequeño, pero tú eres dueño. Por ejemplo, otro activo que te puede generar ingresos en tu bolsillo, pues un blog o un canal en el que la gente pues vaya entrando y lo monetices. Escribir un libro o hay muchísimos ejemplos, ¿no? Eso son activos. Y los pasivos es lo contrario, es lo que te quita dinero de tu bolsillo. Por ejemplo, cuando te compras, cuando pides un préstamo, pero no para pagar un curso, sino pues para darte un homenaje, una cena, un viaje, lo que sea. Eso te provoca una deuda que te está quitando dinero de tu bolsillo todos los meses. Pues eso se le llama pasivo. Los gastos que haces, por ejemplo, con tarjeta y no los pagas en el momento, sino que los pagas poco a poco, pues también podría verse como un pasivo. Y luego, una casa, todo el mundo mm, dice que puede ser un pasivo porque es verdad que tienes que pagar todos los meses, pero hay gente que lo puede ver como un activo porque quizás esa casa luego la utiliza para alquilar una habitación o dos habitaciones o toda ella, ¿no? Bien, eh, entonces, la siguiente idea es que vosotros no solo vais a poder ser empleados por cuenta ajena cuando entréis al mercado laboral. Es lo más común. Normalmente todos empezamos por ahí, ¿no? Buscamos un empleo de alguien que ha creado una empresa y que nos necesita. Entonces nosotros vendemos nuestro tiempo para que esa empresa pueda crear los bienes que necesita. Vale, entonces eso sería el cuadrante del flujo del dinero, nos explica que podemos estar en uno de los cuatro, como hemos dicho, ¿no? Trabajador por cuenta ajena. Vendes tu tiempo. Otra opción, emprendedor o autónomo. Primero eres emprendedor y después ya te vuelves autónomo porque puede ser que estés tú solo. Vendes servicios y tienes tú todo el control. Lo que pasa es que tú eres el dueño, el trabajador y eres todo, ¿no? Y tienes que invertir mucho tiempo, pero a la vez te lo vendes a ti mismo tiempo, o sea, tú tienes el control. Luego, ya un paso más allá, después de ser emprendedor, que comienzas una actividad y eres autónomo, ya estás vendiendo el producto, si te mantienes, si luego necesitas a más gente para llegar a más clientes, ya te convertirías en un empresario. Y entonces tú contratas a gente. Entonces, compras el tiempo de la gente para que te ayuden, ¿vale? Entonces, puedes incluso irte, no estar allí, porque tú has montado un sistema que funciona por sí solo, ¿vale? Pero es tu empresa. Y luego ya hay otro nivel,
que es si ya no quieres dedicarle tiempo a crear la empresa o a estar ahí trabajando en la empresa o no quieres trabajar por cuenta ajena en otra empresa, tienes la opción de, oye, pues con mi dinero que me ha costado un tiempo ahorrarlo, pues se lo presto a otras personas para que hagan lo mejor posible con ese dinero. Que yo a lo mejor no sé hacerlo, pero bueno, hay otras personas que sí saben, entonces yo en vez de darles mi tiempo, les doy mi dinero. Y eso sería convertirte en inversor. Entonces, tu dinero está trabajando por ti mientras tú te dedicas a lo mejor, a lo que mejor sabes hacer. Y son compatibles unas con otras, ¿vale? Hay gente que puede estar empleado en una empresa, puede tener otra empresa y a la vez puede invertir su dinero que ha ahorrado y a la vez puede tener también, pues, bueno, ya no sé si caben más, porque, bueno, tener tu propio negocio. Aunque este creo que ya lo he dicho, pero bueno, que veáis que no hay solo una salida. Cuando acabéis el grado o el estudio, tener en cuenta que podéis empezar con varias a la vez. A la hora de hablar de la inversión, que ya habéis visto que, bueno, y si no, intuiréis que el ahorro no es suficiente, es necesario, pero no suficiente para mejorar vuestro trato con el dinero, ¿vale? Lo primero es generar el dinero trabajando, lo segundo es intentar gastar menos de lo que ganas para poder ir ahorrando y lo tercero es ponerlo a trabajar, ese dinero que tanto te ha costado. Vale, entonces, esa inversión hay que tener en cuenta que podemos tener una inversión muy rentable, poco rentable, pero a la vez puede tener mucho o poco riesgo, que esto ya veremos que el riesgo es una probabilidad de que te pase algo malo y lo pierdas, ¿no? Pero no es exactamente igual que la volatilidad, o sea, la variación de los precios, no es lo mismo. Y luego la liquidez. La liquidez es tener la disponibilidad de ese dinero de forma inmediata. Cuanto más líquido es, lo puedes tener de forma instantánea. Y cuanto menos líquido, pues quiere decir que te cuesta más tiempo convertirlo en moneda, en dinero, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo una casa, pues esa casa hasta que la venda puede ser que pasen varios meses. Entonces es un activo, porque si la tengo alquilada es un activo que me da dinero, pero si quiero todavía más dinero y la tengo que vender, no es inmediato. Entonces la liquidez de estos activos inmobiliarios que se llaman, pues es muy baja la liquidez. En cambio, cuando tú tienes dinero en el banco, en una cuenta o en el bolsillo, pues es totalmente líquido. El riesgo ya hemos visto que puede ser que tengamos una casa, imagínate, en un pueblo y ese pueblo pues es muy turístico. Pues el riesgo de que tú no puedas vender nunca esa casa o le pase algo, pues es muy bajo porque siempre va a haber movimiento y siempre va a haber gente que te la va a comprar. En cambio, por ejemplo, tienes a lo mejor en una acción de una empresa que tú crees que es muy sólida y muy fiable y de repente un día pues entra en quiebra porque nadie le compra sus productos y has perdido toda tu inversión, ¿vale? Y rentabilidad, pues tienes activos que pueden ser muy rentables y te puede dar en un año, por ejemplo, te puede dar unos ingresos muy interesantes pero a lo mejor es muy poco líquido y no puedes sacar ese dinero cuando quieras. Que eso suele pasar cuando dejas tu dinero en el banco por 3 meses o un año y no lo puedes sacar, ¿vale? En cambio, hay otros elementos como una cuenta corriente en el banco, una cuenta remunerada, que es verdad que te da poquita rentabilidad, pero puedes disponer de ese dinero enseguida. Bien, la siguiente idea, diferencias entre ahorrar e invertir. Para nuestro futuro, ¿qué sería mejor? ¿Ahorrar nuestro dinero y no hacer nada con él o invertirlo, es decir, utilizarlo para algo? Está claro y todos lo vemos que sería invertir. Pero, em, ¿cuánto? ¿No? ¿Cuánto debemos ahorrar y cuánto debemos invertir? Es preferible poner nuestro dinero a trabajar cuanto antes para que tengamos mucho más tiempo hasta cuando lo necesitemos. Eso es mejor que esperar a que tengamos tener mucho dinero y entonces nos vamos a poner a invertir. El tiempo juega a nuestro favor y juega en contra de los ahorros. Por eso, cuando alguien te dice
que ha ahorrado mucho y ha tenido y con mucho esfuerzo y tiene muchísimo dinero guardado sin hacer nada, no se da cuenta de que con una mínima cantidad sería suficiente para cualquier imprevisto que pueda tener, pero el resto en lo que está, en lo que está haciendo es, pues ahí, morirse de aburrimiento y perder valor. Luego veremos el origen de eso. Vale, entonces, una de las virtudes que podemos, de la que podemos estar muy orgullosos es cultivar la prudencia. Y la prudencia no es ser un miedoso ni quedarnos quietos y no hacer nada, porque prudencia consiste en que cuando tenemos que actuar hay que actuar y cuando no debemos hacer nada, no hacerlo. Pero cuando hemos encontrado el momento oportuno hay que lanzarse a la piscina y actuar. Eso es una persona prudente. Este ejemplo va a ser bastante ilustrativo. Tenemos una persona que es inversora, ¿no? Y ha invertido sus ahorros desde los 23 años hasta los 33, ¿vale? Todos esos años ha ido guardando e invirtiendo, creo que son, para el ejemplo, bueno, pongamos 200 euros. Y en cambio tenemos otra persona que ha estado guardando su dinero hasta que a los 35 años se ha dado cuenta de que tenía que hacer algo con él. Y entonces se ha puesto a invertir 200 euros al mes durante 10 años. Igual que el inversor A. Lo que pasa que este chico ha empezado mucho más tarde y tiene 12 años menos para que ese dinero trabaje por él. Y como vemos ahora en las curvas, en las gráficas, cada curva nos enseña qué ha hecho el tiempo con su dinero. Entonces, en la curva azul, que es el que ha empezado antes a invertir y solo durante 10 años y después de esos 10 años ya no ha vuelto a invertir, lo ha dejado ahí, pero no ha vuelto a meter más dinero, tiene una ventaja abismal frente a la otra persona que ha empezado mucho más tarde. Bien, aquí vemos el inversor A con la línea azul, en la que desde los 23 hasta los 33, veis que iba incrementando sus ahorros. Y luego el otro, hasta los 33, no ha empezado a invertir dinero. Entonces, la línea azul le barre a la línea naranja. Es decir, el tiempo juega a favor y le ayuda al inversor que ha empezado antes. En cambio, al inversor que ha empezado mucho después, el tiempo es un lastre. Y de hecho, si quisiera alcanzar al primero, tendría que invertir muchísimo más dinero. En vez de 200 euros al mes, tendría que haber invertido, no he hecho los cálculos, pero muchísimo más. Entonces, el esfuerzo que hace uno y otro para conseguir el mismo objetivo es muy, muy diferente. En este caso, haciendo el mismo esfuerzo, pues vamos a ver que uno le barre al otro, ¿no? Al final cuando se jubile, si es que se jubilan, porque no sabemos dónde va a parar ahora el aumento de la edad de jubilación, pero bueno, en ese momento los dos se compararían y uno tendría mucha pena por no haber empezado antes, cosa que nos va a pasar a vosotros porque habéis venido ya a este curso. Si veis aquí la cifra de la inversora llega como a más de 300.000. Esto sería sin tener en cuenta la pérdida de poder adquisitivo de ese dinero, ¿vale? Porque conforme pasan los años, pierde valor y luego veremos por qué. Si tenemos en cuenta esa pérdida de valor, esos 300.000 euros no serían tales a día de hoy, ¿no? Sí. Entonces, esos 300.000 euros podrían comprar simplemente, pues no sé, con dinero de hoy, pues unos 90.000, algo que costará 90.000 euros. Eso es el poder del interés compuesto, pero en el otro sentido, en el que trabaja en contra de nosotros, que es la inflación. Teniendo eso en cuenta que solo sería un 3% de inflación. Si hubiera más, esto sería mucho peor. Bien, el origen de la inflación, es decir, de que nuestro dinero cada vez pueda comprar menos cosas, no es que las cosas sean más caras porque sí, es porque el dinero cada vez vale menos porque hay más. Entonces, es como cuando tú tienes mucho de todo, pues le das menos importancia. Entonces, cuando tenemos mucho dinero en circulación, cada vez ese dinero se devalúa, es decir, vale menos. Y para comprar cualquier cosa, pues vas a necesitar más unidades de esa moneda. Aquí vemos cómo ha sido la evolución del dólar frente al oro, imaginando que el oro siempre todo el mundo lo valora igual.
todos, por ejemplo, con un lingote de oro, más o menos, pues lo valoraríamos de la misma manera y podríamos comprarnos una casa con 10 lingotes de oro hoy y hace 100 años. Nos costarían 10 lingotes, ¿vale? En cambio, el dólar no. Con dólares costaría mucho más una casa hoy, pero no es porque la casa sea más cara y sea mejor, sino, aunque un poquito sí, pero principalmente es porque el dólar o el euro vale cada vez menos, porque hay mucho más, porque están generando eh, muchos dólares o euros, sobre todo desde 1971, que ya os contaré ahora por qué. De 1971. Entonces, aquí veis cómo se ha ido aumentando la cantidad de dinero en circulación desde 1971, que aquí es donde os acabo de adelantar que hubo un evento singular que fue em, que el dólar estadounidense ya no podías cambiarlo en un banco por su equivalente en oro. Entonces, ese cambio, que parece insignificante, fue increíblemente eh, mm, pernicioso para la moneda. ¿Eso qué quiso decir? Que los estados, sobre todo Estados Unidos, podía imprimir todos los billetes nuevos que quisiera, porque como no tenía que devolver el oro por cada billete que creara, pues dijo, venga, pues anchas Castilla y yo creo los dólares que quiera. Pues desde entonces ya no hay esa paridad y se ha generado mucho dinero y por eso cada vez el dinero es menos valioso. Desde el año 2000, aquí veis cómo las economías avanzadas, veis los países, cuánto dinero han generado nuevo. Si todo el dinero que había hace 100 años hubiera hoy el mismo dinero, no pasaría, no tendríamos inflación. Inflación monetaria. Habría quizás otro tipo de aumento de precios, pero no por esto. Es increíble. Y desde el año 2020, si veis ahí, es muchísimo en lo que se ha aumentado la generación nueva de dinero. Bien, otra idea para mejorar tu economía, ¿no? Pues recomendable hacer un presupuesto. Ya voy muy rápido porque nos queda poco tiempo. Un presupuesto no hay que verlo como unas cadenas que te esclavizan a tener que ceñirte a unos gastos y no pasarnos de ahí, sino que es sabiendo cuánto he gastado, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Pues voy a intentar ponerlo en un mapa y ese mapa en el que dice, mira, yo me suelo gastar, porque lo he visto, pues el 50% de lo que gano me lo gasto en la vivienda, el 10% me lo gasto en servicios, ¿no? De móvil, pues pagar cualquier cosa, cualquier préstamo que tuviéramos. Luego me gasto un montón en zapatos y eso es el 20% y en comida pues me queda muy poco y ya como solo patatas fritas. Entonces, ese mapa para el futuro lo tenemos que mejorar. Entonces, yo para este año, de aquí a un año, ¿qué quiero? Pues quiero comer mejor, pues me voy a hacer un presupuesto que es que el 15% de mis ingresos pues van a ser para comida, el 10% para formación, para el alquiler pues voy a tener que hacer lo mismo o buscar otro más barato. Entonces, hay que verlo como una liberación, porque nos va a ayudar a mejorar nuestro año que tenemos por delante. Y entonces ahí seremos capaces de decir, mira, pues voy a intentar dejar 5% de mis ingresos para ahorrar, un 1% ya voy a intentar invertirlo, voy a donar también a causas que lo necesitan para no esperar dentro de 20 años a ayudarles, ¿no? Entonces, y cuando nos gastemos el dinero que teníamos presupuestado para irnos al cine, pues disfrutaremos mucho más, porque no nos sentiremos culpables de que me estoy gastando mi dinero que tenía previsto para un curso o para pagar el alquiler. Vale. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de deseos que teníamos que eran superfluos de comprarme muchos zapatos y vemos que es que eso nos va a llevar a la ruina y que al final muchos de esos gastos no nos daban la felicidad que esperábamos. Y en cambio otros que dedicamos muy poquito dinero, esos sí que nos hacían felices, ¿no? Una cerveza con los amigos, pues ir al cine y pasarlo bien, un viaje, tal. Siguiente idea. Las virtudes, que ya hemos adelantado antes una, ¿no? La prudencia, pero en el mundo de la inversión, sobre todo, y en el de la vida normal, pero la inversión sobre todo, estas virtudes son imprescindibles. La templanza para controlar los gastos y los deseos, pero cuando invirtamos, también para no desinvertir en el peor momento. Entonces hay que tener templanza. Cuando las cosas van mal, para visualizar
lo que nos hemos impuesto a largo plazo y seguir el mapa. Y luego la justicia, ¿no? Pues dar a cada cosa su valor, no dar mucho valor a algo que realmente no lo tiene, pero en ese momento creemos que sí. El dinero en realidad no tenemos que darle valor, solo como herramienta para ayudar a completar nuestro propósito vital. Siguiente idea, empezar a ahorrar cuanto antes, aunque sea poco. Quizás muchos de vosotros tenéis un trabajo en verano o habéis tenido o vais a empezar a trabajar pronto y entonces, aunque sea muy poquito, todo el mundo puede ahorrar. Hay gente que dice que no puede. Otros dicen que pueden, pero no quieren. Entonces yo creo que lo mejor es pensar que sí podemos y animarnos para querer ahorrar, aunque sea poquito. Eso, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar, primero, una posibilidad de tener flexibilidad. Si tenemos ahorrado 1.000, 2.000 euros, eso no es lo mismo que tener 100, porque si yo me quiero cambiar de empresa o quiero cambiarme de ciudad o de estudios o lo que sea, y quiero venir a Pamplona, pues tengo ahí la posibilidad de hacerlo. Pero si no tengo ese colchón, no me da esa flexibilidad para cambiar, ¿vale? Y una manera es de ahorrar o tener más dinero disponible, es ahorrar, ¿no? Pero no es solo eso, sino también intentar buscar fuentes de ingreso nuevas y tener iniciativa y sobre todo solucionar un problema de la gente, ¿no? Eso es la clave para cuando nosotros entramos en un trabajo, vamos a solucionar algo y a cambio de esa solución que le damos, pues vamos a ser retribuidos. Y hay muchos problemas que solucionar y la clave está en encontrar la mejor manera para que sea retribuido consecuentemente. Y aprender, como ya estáis haciendo aquí, a lo mejor ya habéis empezado, los principios básicos de la inversión que para los que no hayan invertido nunca, pues lo más recomendable es empezar de forma sencilla, con poquito dinero, pero cuanto antes. Y los fondos indexados, que lo único que son es cestas de acciones de empresas, al final son empresas, y tienes participaciones de todas ellas. Lo que pasa que no las gestiona una persona que dice que es que hay que comprar y que hay que vender, ¿no? Qué empresas quiero tener y qué no, sino que lo dejas automáticamente y pues comprar un poquito de cada una de las empresas que hay en un listado, por ejemplo. En España hay un listado de las 35 más grandes. En Estados Unidos de las 500, por ejemplo. Pues comprarías ese índice, quiere decir que tu dinero va a ir un porcentaje a cada una de las empresas. Y eso es muy sencillo y te aseguras de que siempre van a estar las mejores. Si una va mal, sale y entra otra. Entonces tú no te tienes que preocupar. Entonces, la inversión, ahora hablando de inversión, tiene que adecuarse a ti como un guante. Si a ti te gusta un tema, pues tienes inversiones de ese tema. Si te gusta que sea poco volátil, tienes inversiones poco volátiles. Si te gusta que más movido, pues tienes más movido. Entonces, si tienes que invertir, tienes que tener más tiempo disponible para estudiarlo tú mismo y ser tú el que compra directamente las empresas, pues tienes también la opción. Pero depende un poco de tus gustos, de tu tiempo, de tu situación familiar, si tienes mucha disponibilidad o si tienes muchas responsabilidades y no quieres o no puedes. Vale, y siguiente idea, ya vamos terminando sería que el dinero tiene que estar al servicio de nosotros, de la persona, y no ponernos nosotros al servicio del dinero, porque al final seríamos unos esclavos, y no se trata de eso. Y luego, ser generoso en dar servicio, ¿no? En ayudar a la familia y en las relaciones con los demás, em, es clave para ver el dinero como un medio y no que no se convierta en un fin. Otra idea es que hay muchos conflictos en los que tiene que ver el dinero. Entonces es bueno aprender y saber del dinero. Saber que en temas de herencia siempre hay problemas con el dinero, que si me has dejado más, menos. Entonces, si estudias un poquito y te interesa, pues quizás puedas llegar a la conclusión de que es mejor hacer un testamento para luego no tener problemas. O si vemos al final las guerras, ¿no? O disputas o tal, pues siempre hay dinero de por medio. Entonces hay que saber no hay que desentenderse del dinero, hay que entenderlo y saber utilizarlo, ¿vale? Eso es ser responsable. Y la riqueza también puede verse como una cosa buena para crear vínculos cuando se utiliza responsablemente. Y ya para finalizar y que nos dé tiempo a responder preguntas y conseguir una vida lograda como todos vosotros queréis,
es que ver el dinero como un aliado para perseguir sueños grandes. O sea, hay que soñar en grande, no hay que ver todo como difícil y porque estoy ganando muy poco dinero, entonces no me hago la idea de que yo pueda ayudar a esta fundación o colaborar en crear un nuevo edificio o lo que sea. Eso como, hay que verlo como que es posible y tengo que poner los medios para ello, ¿no? Por eso, el tema del dinero y el tema de gestionarlo bien es para valientes. Porque los que son cobardes dicen, mira, esto no es para mí, es muy difícil, además creo que esto es, el dinero es de malas personas, ¿no? Que hay muchas creencias así, y cuanto más lejos, mejor. Pero en realidad eso es comodidad para no tener que invertir mi tiempo y mi esfuerzo en entenderlo y en hacerlo crecer para ayudar más. Por eso no me gusta hablar de libertad financiera, sino de responsabilidad financiera, que no se trata solo de acumular, como veis ahí, sino de vivir sin miedo y actuar por amor, porque hay esas dos formas de actuar en la vida y de ver el dinero, de ver todo lo que tú te propones, se puede, pues se puede ver de una manera o de otra. Y cambia radicalmente lo que vas a conseguir de aquí a unos años, porque parece que esto es muy lejano muy lejano y que no es posible, pero es posible y con el tiempo lo vais a conseguir. Yo os animo a que me hagáis las preguntas que queráis porque es un tema que es, yo creo que muy interesante y que es complementario a todo lo demás que habéis estudiado y estáis acabando de estudiar, que es muy, realmente muy valioso.